una de las mujeres más crueles de Latinoamérica y el mundo, Ingrid Olderock. Ingrid es conocida como la mujer de los perros, ya que entrenaba a sus perros para que torturaran y cometieran abuso contra sus prisioneros. Ingrid mostró lo terrible y cruel que puede ser cuando por una herencia mandó a golpear y abusar a su hermana, dejándola moribunda y pidiéndole que saliera del país. Bienvenidos a Distrito Misterio. En la ciudad de Santiago, en Chile, una casa que parecía normal, pero desde 1974 estaba convertida en una casa de seguridad, donde se suscitaban atrocidades inimaginables que desafiaban a la lógica. Marta Neira regresó a su celda de castigo totalmente en shock, llorando con mucho sentimiento. Lo que aquella tarde contó no lo podían creer sus compañeros. Parecía algo sacado de una película, ya que nunca se habían enterado de alguna situación similar. Marta Neira se había cruzado en el camino de Ingrid Olderock, un oficial que más tarde sería conocida como la mujer de los perros. Este apodo surgió porque utilizaba a sus perros como método de tortura. Ingrid Olderock nació en Santiago, Chile, en 1943. Sus padres eran alemanes, pero habían dejado su país natal desde 1926. Se crió junto a sus dos hermanas. Sus padres eran muy estrictos y siempre les inculcaron un repudio hacia el pueblo latino, ya que ellos decían que eran muy vagos y sin ganas de progresar. Las tres niñas tenían prohibido salir a la calle o al parque. La mayor parte del día se la pasaban encerradas en su cuarto. No podían ni subir el tono de voz, ya que el castigo podía ser severo. Los padres de Ingrid Olderock no querían que sus hijas hablaran el español y tuvieran amigos chilenos. Iban a un colegio alemán y su círculo social se reducía a la comunidad alemana que vivía en Chile. Esta comunidad, el líder era un gran fanático de la cultura nazi y lo inculcaba a sus miembros. Ingrid pasaba aislada de la sociedad y cultura latina, pero practicaba deportes como tenis, judo, montañismo y también le gustaba tocar el violín. A pesar de su mente retorcida, Ingrid trataba bien a los animales. Un día su madre aceptó adoptar a un perro que se había encontrado en el parque. Los padres de Ingrid tenían buen estatus social y económico. Ella y sus hermanas crecieron sin carencias. Lo único malo para estas niñas era el maltrato de sus padres. Eran tan estrictos que no podían ni tocar la comida sin su autorización. Ingrid fue la única de las tres hermanas que creció admirando y respetando a sus padres. Cuando Ingrid se convirtió en un adulto, no tenía nada planeado. Ingrid quedó impactada y se enamoró de un hombre, pero este era inglés y sus padres no lo aceptaron. Ingrid se dio cuenta que su oficio que encajaba con ella era el de oficial de policía, pero en ese momento no aceptaban a mujeres. Pero como por arte de magia, en 1967
Carabineros de Chile, que se encargaba del orden y seguridad, permitió el ingreso de mujeres. A Ingrid le fue muy fácil entrar y adaptarse al medio. Creció muy rápido dentro de la organización y hasta ya tenía algunos amigos. En esos tiempos, el padre de Ingrid falleció. Ella se molestó mucho porque la fortuna de su padre se dividió en partes iguales, a pesar de que ella era la más cercana a su padre, y la muerte de su padre fue indiferente para sus otras hermanas. Ingrid había heredado el carácter fuerte y violento de su padre. Ingrid comenzó a planear algo en contra de su hermana Keren, ya que le tenía rencor. Contrató a un grupo de carabineros. Estos sujetos la golpearon y abusaron de ella. La dejaron casi moribunda. Después de un tiempo, Ingrid fue a visitar a su hermana para proponerle algo. Esto era que si renunciaba a la herencia de su padre y se iba del país, Ingrid le perdonaría la vida. Keren sabía de lo que era capaz su hermana y aceptó el trato. De inmediato salió del país y nunca se volvió a saber nada de Keren. Ingrid creció cada vez más dentro de los carabineros. Era una especialista con las armas y también era única adiestrando perros. En septiembre de 1973 se realizó un golpe de Estado en Chile, comandado por Augusto Pinochet, conformado por la Armada, la Fuerza Aérea, Ejército y Cuerpo de Carabineros. Su propósito era derrocar al presidente Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular. Se creó la DINA, que era la policía especialista que realizaba tareas siniestras como asesinatos, secuestros y tortura contra los opositores de izquierda. Manuel Contreras era el coronel líder de esas operaciones. Él siempre tuvo la intuición de que Ingrid encajaría a la perfección. Ingrid aceptó unirse de inmediato. En octubre de 1973, Ingrid ingresó a la DINA con el grado de capitán. Instruyó a más de 100 mujeres, les enseñó métodos de tortura y represión contra opresores de Pinochet. Ingrid era la única mujer en la Brigada Puren que se encargaba de desaparecer a la izquierda. En 1974 fue un punto cumbre en la historia de Ingrid. Llegó al Vendasexi, que era uno de los centros de detención más crueles. Estaba ubicado en Santiago. La Vendasexi parecía una vivienda cualquiera, pero en esta casa se escondían los peores horrores que se pudieran imaginar. Los opositores de Pinochet, la mayoría eran del movimiento revolucionario de izquierda, eran jóvenes estudiantes. Estos eran secuestrados y los llevaban a la Vendasexi. Los prisioneros eran trasladados al sótano de la casa. Ya en el sótano se les torturaba de forma cruel. Ahogarlos, descargas eléctricas, los quemaban con un cigarro. Los presos siempre estaban con los ojos vendados. Los hacían creer que estaban fusilando a sus compañeros y disparaban armas para que creyeran esto. En el Vendasexi, el método preferido de tortura eran vejaciones íntimas. Los oficiales abusaban de las mujeres. Muchas quedaban embarazadas. Ingrid parecía la dueña del Vendasexi. Siempre se movía con la compañía de su perro.
el cual era un pastor alemán. Un día la mente macabra de Ingrid pensó en un plan y solo esperaba a su primera víctima. Y esta mujer sería Alejandra Olsefe. Ingrid la sometió y la obligó a ponerse en posición fetal, y ordenó a su perro Volodia que se montara en ella y abusara de ella. Ingrid repitió cientos de veces este método, tanto con hombres como mujeres. Muchos de los prisioneros eran obligados a ver este acto para que se fueran preparando si no hablaban y obedecían. Los amenazaban diciendo que el que se volteara o cerrara los ojos sería el siguiente. Una noche Marta Neira, secretaria del movimiento de izquierda, llegó llorando a su celda en shock y había sido víctima de Ingrid y su perro. Después de esto fue borrada del mapa y nadie volvió a saber de ella. La cantidad de abusos en el Venda Sexy fue enorme. Algunas mujeres se ponían sangre de sus heridas en el calzón o en la ropa. Para salvarse de una noche de ser abusadas por los oficiales. Después de años de ser la líder en el Venda Sexy, Ingrid mostró desgaste mental y físico, y le comentó a uno de los altos mandos que pensaba en retirarse, pero este lo vio mal y le aconsejó no hacerlo. En julio de 1981, la mujer de los perros salió de casa como normalmente lo hacía. En ese momento planeaba presentar su renuncia de la Dirección de Inteligencia Nacional, pero fue interceptada por varios individuos con sed de venganza. Estos hombres le dispararon a quemarropa. Las balas habían entrado a su cabeza y una quedó muy cerca del cerebro, y otras en el vientre. Los individuos pensaron que estaba muerta y huyeron. Ingrid Olderock fue trasladada al hospital. Los médicos avisaron que la bala estaba muy cerca del cerebro y no podrían extraerla. Si quería sobrevivir, tendría que hacerlo el resto de su vida con la bala dentro de su cabeza. Ella aceptó, pero vivió traumada el resto de su vida, pensando que los compañeros de la asociación donde trabajaba eran los que habían intentado quitarle la vida. Pero ¿por qué sus compañeros tenían tanta sed de venganza que los llevó a casi terminar con su vida? Ingrid sabía que tal vez era el karma de sus atroces actos cometidos en los últimos años, cuando abusó de su poder en la policía de inteligencia. Con la bala alojada en la cabeza, la vida de Ingrid se vio mermada de forma importante. Ya no tenía la plenitud física de antes. El gobierno chileno acusó a los miembros de izquierda del atentado, pero en el fondo Ingrid sabía que lo más probable era que el atentado fuera obra de la policía de inteligencia y los carabineros, como castigo por tratar de abandonar la organización, pero nunca pudo comprobar nada. Cuando se estaba terminando la dictadura del gobierno en 1985, el gobierno chileno trató de ocultar a sus líderes para que no hablaran. Ingrid fue enviada a Alemania y vivió con una tía. La tía sabía lo que había pasado en Chile y lo que era capaz Ingrid. Por eso nunca le tuvo confianza. En una entrevista que dio Ingrid en Alemania,
Aceptó que en Chile se torturaba a los enemigos políticos de forma macabra y cruel, pero negó haber participado en estos actos de tortura. Después de casi 20 años, terminó la dictadura cuando Pinochet entregó la banda presidencial. Ya de regreso en Chile, Ingrid fue acusada por todo lo que hizo en el Venda Sexy y por homicidios, secuestros, violación. Los doctores de Carabineros la declararon demente por la bala que tenía en la cabeza. Ingrid mencionó que tenía amnesia. Según ella, no recordaba muchas cosas, ni siquiera hablar en español o tocar el violín. Ni siquiera leer. Así fue como pudo salvarse de la justicia. La terrorífica historia de Ingrid Olderock, la mujer de los perros, estaba quedando en el olvido en los archivos de la dictadura de Chile, hasta que apareció Nancy Guzmán. Este investigó la dictadura de Pinochet y le llamó la atención que tantos presos torturados por Ingrid y la misma policía de inteligencia se refería siempre a Ingrid Olderock. Nancy Guzmán decidió buscar entrevistarla y contra todo pronóstico Ingrid aceptó. Ingrid la recibió en su casa. De inmediato le comentó a Nancy que odiaba a la gente pacifista y que siempre tenía 3 armas listas en casa. Durante las entrevistas, Ingrid negó ser un agente que era líder de las torturas. Dijo que trabajaba en la DINA, solo como analista. Cuando le preguntaron a Ingrid por el Venda Sexy, contestó que no sabía en dónde quedaba y que estaba dispuesta a hipnosis o polígrafo para que viera que ella decía la verdad. Después, Nancy Guzmán le dijo que se le acusaba de adiestrar a perros para cometer atrocidades. Ingrid respondió, si era entrenadora de perros, y recibió varios premios, pero no creía que eso fuera posible, entrenar a un perro para que abusara de un individuo. Terminó la entrevista declarando que ella estaba tranquila, que si bien era acusada de varias monstruosidades, ella no había maltratado ni hecho el mal a nadie. No obstante, la escritora Nancy Guzmán publicó el libro llamado La mujer de los perros. En ese libro incluye el testimonio de una víctima que logró sobrevivir, Alejandra Olzafén. Los últimos días de su vida, Ingrid vivió en soledad, sufría de sobrepeso y estaba desalineada. Sufría por dolor en la cabeza por la bala que tenía. Vivió un estado de depresión. Ingrid pasó a la historia como una mujer despiadada, con ideología nazi. Ingrid falleció por una hemorragia digestiva en 2001, a la edad de 57 años. Nadie de su familia asistió a despedirla. En el 2021 se estrenó un cortometraje llamado Bestia, donde se narra la vida de la mujer de los perros.